Hola amigos, soy Yuda. Y el día de hoy nos encontramos en el hermoso pueblo mágico de Chignahuapan. ¿Qué les parece si vamos a conocerlo? Bueno amigos, este pueblo se encuentra a 3 horas de la Ciudad de México y este pueblo es conocido por la producción de esferas durante todo el año, siendo octubre y diciembre sus meses más fuertes. Vamos a visitar a la Virgen más grande de toda América o Latinoamérica. Vamos a dar una vuelta por la laguna de Chignahuapan, vamos a admirar esta fachada de esta iglesia que está detrás de mí, la parroquia de Santiago Apóstol. Vamos a conocer la estatua de Capulina, porque ¿qué creen? Que Capulina nació aquí y le hicieron su estatua, ¿verdad? Que no puede faltar. Otra de las cosas por las que es conocido este pueblo mágico es por sus hermosas cascadas y aguas termales. Esperemos podamos alcanzar a dar una vuelta por las aguas termales. No creo que nos vayamos a meter porque está haciendo un frío, no quiero decir de los mil demonios, pero está haciendo bastante frío el día de hoy. Vamos a visitar algún taller, esperemos que el tiempo nos alcance para visitar algún taller de esferas. El Día de Muertos en este pueblo mágico es espectacular por el festival que realizan el Día de Muertos. Este es un festival que se realiza un ritual que recuerda el camino prehispánico del alma hacia el Mictlán. Este es uno de los espectáculos que si tienes oportunidad de realizarlo, no lo dudes en realizarlo. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a conocer este hermoso pueblo mágico? Este lugar es considerado el pueblo mágico de la eterna Navidad y dentro de sus atractivos tiene el árbol más alto del país con 64 metros de alto y una de las esferas más grandes del mundo con 12 metros de altura. Y ni hablamos de sus 70,000 luces. Y amigos, esta es una hermosa majestuosidad. Esta es la fachada de la parroquia de Santiago Apóstol, templo franciscano del siglo XIX. Y se representa del barroco indígena. Esta parroquia, en su torre lateral derecha, reposa un reloj de la fábrica Centenario de Zacatlán, una relojería muy famosa del pueblo mágico de Zacatlán. Y bueno amigos, este es el kiosco Mudéjar, está ubicado en la Plaza de la Constitución, en el mero corazón del pueblo mágico. Fue construido en 1871 y una de las cosas que destaca es su fuente que se aloja en su interior. Esta es la hermosa estatua de Capulina, localizada también en la Plaza de Constitución, y esta estatua fue inaugurada con motivo de su nacimiento, ya que el comediante nació aquí un 6 de enero de 1927. Amigos, les voy a dar un buen consejo cuando vengan a este pueblo mágico. Tráiganse una buena chamarra. No echen en balde este consejo. Tuvimos que comprar una chamarra porque el frío está bastante bueno. A pesar de que son solamente 30 minutos de distancia con Zacatlán, Zacatlán no estaba tan frío el día de ayer y pensamos que no iba a ser tanto frío acá y no nos vinimos tan preparadas. Súper frío.
en una panadería que está aquí cerquitas del centro de la plaza central y vamos a probarlos. A ver. Ay, Diosito. Esta es una forma diferente porque lo puedes encontrar como cuadrado en algunos de los lugares del centro donde venden pan. Ay, discúlpenme con el mocazo que me ando cargando, pero está un poco frío el día de hoy aquí en Chinahuaca. Un día lo pronunciaré bien. Como que no le di mordida al pan, espérenme. Al queso. Delicioso. También compramos pan de higo. El pan de queso y el pan de higo es bien clásico de este pueblo mágico. Está bien delicioso. ¿Se sale? El quesito. Muy rico. Delicioso. ¿Ya? A ver, vamos a probar el pan de higo, ¿no? Eso lo encontramos como en rol de canela. La forma de rol. Lo acabo de partir, igual lo agarramos ahí en la panadería. Vamos a probarlo. Sabe a rosca de reyes. El pan de higo sabe a rosca de reyes. Muy rico también, pero me gustó más este pan de queso. Delicioso. Tienes que probarlos cuando vengas aquí. Chinahuapan. Lo dije bien. En tu visita a Chignahuapan no puedes dejar de visitar el Museo Mexicano del Ajolote. Este recinto se abrió con el fin de proteger y reproducir al ajolote que actualmente se encuentra en peligro de extinción. Y bueno, de este lado tenemos a nuestro ajolote albino mexicano, el que viene siendo originario de Xochimilco. El albinismo en un ajolote se da de una manera diferente. Charales. ¿Qué son charales? Como no, esos Son son peces chapulines. muy chiquititos. Ajá, bueno, los chapulines saben igual que los charales. Algo ¡Qué así. bonitos están! De Chignahuapan y que se caracteriza por vivir en tierra. Y los gusanitos más adelante de los muertos. Son muy delgados y alargados. Estos ajolotes viven en lo más profundo de los lagos por la cantidad de peligro y más en peligro de extinción, porque con él se originó el jarabe de ajolote. No sé si lo conozcan. No. El jarabe de ajolote se hizo muy famoso aquí en el centro de México, principalmente en México, Puebla, Chignahuapan, Zacatlán, bueno, todo el centro. Porque ayuda a las enfermedades de las vías respiratorias, asma, tos, gripa, dolor de los pulmones y todo lo que tiene que ver relacionado a esto. Entonces, por eso Son los alimentos de los ajolotes. a ellos los podemos encontrar, ya que son adaptables, en cualquier lugar que exista agua dulce pero que no sea agua estancada. Puede ser ríos, cascadas, lagos, lagunas. Y muchos piensan que se dan en los charcos porque lo relacionan mucho con la cría de la rana, que es el renacuajo, pero son especies diferentes. Salvaje. Estos son los pequeños de aquí del museo, tienen entre 11 a 12 meses salidos del huevecillo. El más chiquito es el que subió y que ahorita va a bajar. Tiene entre 5 o 6 meses y es la mitad del tamaño que uno de los grandes. Wow. Principal aquí de Chignahuapan, no sé si ya fueron a visitarla. Ajá. Oh, sí, claro, sí, la verdad. Ahí era el hábitat natural de la mayor cantidad de ajolotes de las que se encontraron. Al día de hoy ya no se encuentra ninguno, ya que metieron a la industria a las carpas de sus mayores. También ya se los había mostrado en la parte de allá atrás, nada más que este es el que tiene su pigmentación original, que es el oscuro.
El ajolote mexicano es de la primera especie más en peligro de extinción por la contaminación del ecosistema de Xochimilco, ya que no es parte limpia y ya. Y por esa razón crearon a este personaje del chimuelo, para que los niños lo empezaran a conocer y conservar antes de que este se extinguiera por completo. Pues es que Chimuelo está basado en el ajolote mexicano y la novia de Chimuelo igual, que está basada en el ajolote mexicano, pero en su versión albina, para el conocimiento y conservación de este. Pero Chimuelo vuela. Sí, básicamente es un dragoncito del ajolote, pero final. Ya que si se dan cuenta los cuernitos que él tiene, o bueno, que nosotros venimos con un verdadero dragón, ya que a este ajolote le conocen como ajolote dragón mexicano, ajolote leopardo, y los científicos lo llegan a nombrar como Ambistoma anderson. Se le conoce como leopardo o ajolote leopardo por la pigmentación en su cuerpo principalmente, ya que es totalmente amarillo, tiene manchas negras y la parte de abajo de su pancita es de color blanco, asemejándose lo más posible a un leopardo. Y este ajolote, como ya les había dicho, también tiene su versión albina junto con el salvaje y el mexicano. Pero si se dan cuenta, su albinismo de él es un poquito más transparente a tal punto de que podemos ver hasta su cerebro, que es esa manchita negra que tiene él a los lados. Esta pequeña manchita que tiene ahí, o todo lo que se ve que no es blanco o rosa, son las partes internas que él tiene. Y pues las branquias las tiene más chiquitas que uno de... Y obviamente la intensidad de los colores que los ajolotes llegan a tener no son como la intensidad de colores que nosotros podemos observar o como lo conocemos. Ya que si se dan cuenta no se ve muy azul, pero sí se alcanza a ver una como pequeña tonalidad azul. A este lo tenemos apartado porque él ya está haciendo su proceso de acuático a terrestre, que un albinismo normal, a tal punto que su piel es totalmente amarilla, las partes donde pasa sangre se ven de color naranja y la tonalidad de su cuerpo, o sus ojos, perdón, viene siendo amarillo, blanco o transparente, haciendo que se vea que no tiene ojos, pero sí los tiene. Con él sí podemos identificar cuando está malito o cuando se siente enfermo que los demás, ya que cuando él se siente enfermo su tonalidad se vuelve blanca, literalmente se pone pálido. Y las branquias pues no se ven tan naranjas, se empiezan a ver amarillas o blancas. Entonces conforme se va apagando la intensidad de su color, sabemos que va a ir enfermando más. O mejor dicho, lo estamos curando de una enfermedad grave para ellos, que es el estrés. El estrés. ¿Se estresa mucho? El estrés para un ajolote se da de una manera pues muy llamativa, ya que le salen como pequeños chichones o golpes en todo su cuerpo que se empiezan a hinchar. Son pequeñas bolitas. Estas bolitas se generan por la acumulación de estrés. El ajolote se empieza a estresar cuando vamos a un hábitat natural a agarrarlo. En nuestra visita a Chignahuapan decidimos pasearnos en el Turibús mágico. Te lleva en un recorrido guiado por distintos lugares icónicos del pueblo mágico. El paseo creo que vale la pena por la visita e información que te dan de los lugares, así que si no quieres manejar y conocer lugares distintos a los de tu agenda, es una buena opción. Eso sí, vete bien abrigado porque el viento frío pega fuerte. Como se puede notar, en una de sus torres alberga un reloj monumental, reloj de la marca.
Ahora estamos aquí en la laguna de Chignahuapan. Es aquí donde se hace el Festival de Luz y Vida del Día de Muertos, aquí en el pueblo mágico. Y también tienen unos murales donde te puedes tomar fotos. Del lado de atrás de los murales podemos ver unas figuras, y esa es la villa iluminada de aquí de el pueblo mágico. Abren a partir de las 6 de la tarde hasta la 1 de la mañana, nos comentaron, y tiene un costo de 60 pesos. Pero este lugar es místico, este lugar, el Día de Muertos, realmente se pone muy lleno, muy bonito. Este es el Hotel Manantiales, y este hotel tiene vista hacia aquí la laguna de Chignahuapan. Wow, realmente ha bajado muchísimo la temperatura, y la neblina está ahorita en su máximo esplendor. Estamos tomando un tour en un turibús de aquí del pueblo mágico de Chignahuapan, y está frío, pero se disfruta, se disfruta. Ahora andamos paseando, amigos, aquí en el Castillo de la Esfera, que este es uno de los distribuidores y creadores de esferas artesanales. Y bueno, hay una variedad inmensa de esferas muy bonitas y están a buen precio. Esta canoa, por ejemplo, cuesta 280 pesos. Esta esfera de muñeco de nieve tiene un costo de 150 pesos, y así van variando. También tienen cajas grandes. Bueno, esta de Talavera, mire, bueno, es que hay muchas. Esta tiene un costo de 400 pesos. Estas que son de Talavera o con diseño de Talavera tienen un costo igual de 400 pesos. Pero amigos, hay de todos los colores y todos los sabores y todos los precios. Esta de unicornio tiene un costo de 320 pesos. Esa, qué bonita está, muy muy bonita. Esta es más económica, son 20 piezas de 8 centímetros de panqueques, 240 pesos son estas. Y aquí estamos, miren. Aquí en este almacén también, bueno, este es uno de los almacenes que tienen aquí, y en la fábrica es donde te dan un recorrido y te muestran cómo es que realizan las esferas. También vale la pena visitarlo. Este trineo, qué bonito, y tiene una esfera de Santa, y este tiene un costo de 350 pesos. Estas se conectan a la luz, qué bonitas están. Este tiene un costo de 350 pesos. Qué bonitas están.
baño de pintura. Se baña por completo y se deja en esta camada de servir durante 10 minutos. Eso es para que seque y también para que le quite la humedad en la salina a la esfera. Después se agrega lo que son diamantinas. Se marca primero con resistor. Y ya decorada termina así. Y pues andamos recorriendo por aquí, por unos lugares que venden artesanías. También Zacatlán de las Manzanas es conocido por sus bebidas con manzana, sus sidras, sus cervezas de manzana, sus jugos de manzana también, su pulque de manzana también. Y bueno, una de las cosas que me ha encantado, que me encanta mucho de aquí, de este pueblo mágico, es que sus artesanías son muy baratas. Entonces, a diferencia de otros pueblos mágicos, aquí puedes encontrar muchas artesanías locales a muy buen costo. Puedes encontrar, como hace bastante frío, puedes encontrar sudaderas, gorritos hechos por artesanos locales y los precios están hermosos. ¿Qué son? ¿Cervezas artesanales? Así es, esa es la cerveza artesanal elaborada aquí en el municipio de Chignahuapan. De esas como tal manejamos lo que son 4 tipos. Esta es mestiza con infusión de canela y naranja. Tiene un dibujo alusivo al colibrí. En el antiguo idioma azteca se llama huitzili. Este es una cerveza clara con infusión de naranja. Tiene un ajolotito que es un muy representativo de aquí del municipio. Esta es una tipo porter, es oscura con una infusión de chocolate. Y tengo esta, es igual oscura con infusión de café. La fama de este pueblo es debido a la fabricación de esferas navideñas de vidrio soplado únicas y muy originales. Aparte también encontrarás tiendas de artículos navideños por todas partes y todo el año. Para los amantes de la Navidad, este es un lugar que disfrutarás mucho. Y bueno amigos, espero que hayan disfrutado de este video. No olviden suscribirse y darle like. Sayonara.